Hola y bienvenido a este primer vídeo relacionado con la programación de ensamblador para NES. Este es el primer vídeo de varias entregas que vamos a hacer para que vayáis entendiendo los conceptos. Para esta serie de sesiones me he basado en el libro Classic Game Programming para NES del señor Tony Chris, que os enseño ahora mismo, que tenéis aquí. Aquí tenéis Classic Game Programming para NES de Tony Chris. Por si queréis encontrarlo, está por Amazon y en diferentes sesiones. Sin más, vamos a comenzar y vamos a ir viendo una serie de presentaciones y ejemplos para que os vaya ayudando en todo el proceso. Espero que os guste este vídeo. En esta primera sesión vamos a centrarnos en presentar las herramientas, en presentar dónde nos movemos y hacer algunos ejemplos de ensamblador con el simulador. A continuación vamos a comenzar viendo qué es esto de la NES, qué es la NES y cómo podemos programar para esta consola tan mítica. Bueno, pues en este caso vamos a tratar de hacer un pequeño proyecto, vamos a tratar de hacer algunos ejemplos y que entendáis un poco cómo funciona por dentro, para que entendáis un poco los diferentes conceptos que vamos a ver. Os voy a poner esta pequeña presentación y luego pasaremos a la presentación donde explicaremos de nuevo, que podéis ver en otros vídeos que hay relacionados al tema, cómo se hace el ensamblador para este procesador. Vamos a ello. Comenzamos viendo la arquitectura de la NES. En este caso nos basamos en este diagrama obtenido de la página de copeti.org, una gran página que os recomiendo, ya que podéis encontrar mucha información y artículos de investigación y bastante exhaustivos de las diferentes consolas en diferentes generaciones. Vamos a comenzar viendo un poco este diagrama. Podemos diferenciar que tenemos el chip del procesador de la NES, el chip gráfico y por aquí tenemos el cartucho como tal con los diferentes elementos. Vamos a ver algunos de ellos para ver los puntos importantes. Podemos diferenciar aquí la CPU, que está basada en la arquitectura 6502, ¿vale? Este rico 2A03. Aquí tenemos el Audio Processing Unit o APU, con sus siglas. Por aquí abajo lo tenemos los 2 kilobytes de RAM, disponible en la propia consola, y está conectado también la CPU a los dos controladores. Por otro lado tenemos el Picture Processing Unit, o PPU, que es el cargado de dibujar o de hacer toda la parte gráfica. Esto tiene conectado 2 kilobytes de video RAM, que a su vez ya está conectado a la televisión. Pero nos centramos también en la parte de nuestro cartucho del juego. El cartucho del juego tiene diferentes elementos, entre ellos una ROM, que es donde está el juego en sí, pero se diferencian dos partes o dos ROMs. Principalmente tenemos la ROM, Mask ROM o la ROM de código, es donde está el código del juego que se va a ejecutar con todo lo necesario. Y también tenemos la Character ROM, que también puede ser un poco RAM, pero bueno, normalmente era una ROM. Que lo que contiene es todos los gráficos necesarios para el juego. Toda la parte visual está ahí almacenada como un conjunto de elementos gráficos. Bien, pues todo esto lo que nos permitía era que la CPU leyera la ROM y ejecutara todos los elementos e incluso poder obtener esos gráficos para la PPU. Esta es, digamos, la arquitectura. Quería dar un repaso rápido para que viéramos dónde nos mover. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es la CPU, el MOS 6502, que es un procesador de 8 bits que puede trabajar con direcciones de 16 bits. ¿Vale? Aquí tenéis un diagrama a grandes rasgos de cómo es ese procesador por dentro. Podemos ver algunos elementos, como puede ser la ALU, el acumulador, registros por aquí, registros especiales como puede ser el de estado, el control del programa, el puntero a pila. Y ahora veremos cada uno de estos elementos. Es importante que sepamos cómo funciona este procesador porque realmente donde nos vamos a mover, nos vamos a mover por aquí. Nosotros podemos programar a bajo nivel, que es de lo que vamos a hacer en esta presentación. Vamos a programar directamente esta CPU. Por lo tanto, hay que conocer cómo funciona esta CPU, este procesador. Vamos a ver algunos elementos. Veamos, hemos dicho que tenemos tres registros. Los registros son memorias muy pequeñas pero muy rápidas. En el procesador existen estos registros que normalmente tienen una longitud de palabra de lo que es el procesador.
En este caso serían de 8 bits, pero en otros procesadores puede ser de más. Bien, tenemos el registro A, también llamado acumulador, el registro X e Y, que se llaman los registros índice, que podemos utilizar para nuestros programas. Sin embargo, existen unos registros especiales, que son los registros de estado y de programa. Son algunos registros que son muy comunes en los procesadores, pero hay otros que, digamos, pueden ser especiales de cada procesador. Aquí tenemos el registro de estado, P, que guarda la información, que ahora veremos más adelante, de qué se ha estado haciendo, de las últimas operaciones que se han estado haciendo, el estado que tiene el procesador. Por otro lado, el contador de programa, que almacena la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar. Esto es importante para poder ir recorriendo el programa que estemos ejecutando. Y por último, el puntero a pila, que muestra la dirección de memoria donde está la pila. La pila es un conjunto de 6 bytes que permite tener una estructura de datos. Último que entra, primero que sale. ¿Vale? LIFO. Veremos más adelante. Una ALU para trabajar con operaciones de 8 bits. Tenemos un bus de direcciones de 16 bits y un bus de datos de 8 bits. Es importante que conozcamos todos estos elementos. Vamos a continuar un poco. Vamos a ver esos registros especiales que podemos ver. Tenemos, en primer lugar, el contador de programa, que hemos dicho que indica la siguiente instrucción a ejecutar, simplemente. Bien, esto viene muy bien para cuando hay saltos y cosas así, se modifica este registro y entonces indica la siguiente operación que se va a ejecutar, que si es un salto, pues puede ser una dirección más adelante o atrás en el código. Bien. Por otro lado, el puntero a pila permite almacenar la dirección de retorno, en algunos casos, cuando se llaman a funciones, o almacenar datos en dicha pila. Por ejemplo, el estado de los registros. Perfecto. Y por último está el registro de estado P, que es solamente de lectura. Estos registros normalmente son lectura, excepto por algunas operaciones especiales que pueden modificarlo, pero no lo hacemos nosotros directamente, sino que lo hace a través de diferentes operaciones. Dependiendo del bit, porque es una longitud de 8 bits, dependiendo del bit que utilicemos, tiene un significado. Podemos empezar por los diferentes bits, desde arriba hasta abajo. Aunque aquí aparecen 7, es que hay uno que no se utiliza. Tenemos el n, que es el negativo, que se pone a 1 o a 0 si la última operación tiene un resultado negativo. V de overflow, si ha habido una sobrecarga, ¿vale? Desbordamiento. B de break, si se ha utilizado la función, la instrucción de break o lo que sea, se pone a 1. Decimal, si está representándose el número en decimal, PCD o cualquier otra representación. Interrupción, si se ha ejecutado una rutina de interrupción. Importante, lo veremos más adelante. 0, si la última operación ha tenido un resultado de 0 o no. Y C de acarreo, si ha habido un acarreo en la última operación aritmética. O bueno, aquí hay otras operaciones que también puede afectar a este registro. Bien, hasta ahora hemos estado hablando de lo que es el procesador, pero también necesitaremos saber cuáles son las herramientas que vamos a necesitar. Bien, vamos a necesitar varias herramientas como un editor de código. Aquí en realidad cualquiera vale, porque al final lo que vamos a escribir código. Pero bueno, yo aquí suelo recomendar Visual Studio Code con la extensión CC65 Macro Assembler. Que nos permite un poco poder visualizar el propio ensamblador y bueno, te ayuda un poquito. Por otro lado, necesitamos un programa ensamblador. Es un programa ensamblador. Es ese programa que lee ese código escrito normalmente en texto y lo transforma a lo que es un binario. Existen varios, pero uno de los más utilizados es el compilador, también, porque también se puede utilizar para C, ensamblador CC65. Aquí os dejo un enlace. La presentación que estamos viendo hoy la tenéis disponible en la descripción para que tengáis para todo el mundo. La presentación, porque veremos varias en esta sesión, la tenéis disponible. Aquí tenéis la página web de CC65 e incluso podéis ver aquí cómo se instala y se utiliza. Y pues no vamos a entrar en mucho detalle ahora, pero lo utilizamos en varios ejemplos. Por otro lado, a no ser que tengáis una NES con un flashcard, pues normalmente no lo tenemos disponible. Además,
es más útil para el tema de desarrollo utilizar emuladores y luego ya probar si es necesario en hardware real. Siempre es bueno probar en hardware real. Tenemos el emulador Messen que podemos encontrar aquí, uno de los más utilizados y tiene bastantes utilidades, y es multisistema. Aquí podéis descargarlo y podemos utilizar normalmente. Incluso podemos ver el código fuente, ya que parece ser que es open source. Y por último, un editor para lo que son los gráficos. La NES utiliza un sistema basado en tiles para poder mostrar la información de los fondos, sprites, etc. Por lo que vamos a almacenar todos los elementos gráficos en esa memoria que hemos visto al principio dentro del cartucho, esa memoria de la Character ROM RAM. Pues esa memoria tenemos que poder editarla para nuestros juegos, nuestros proyectos. Por lo tanto, se utiliza algunos editores. Si bien en otras opciones hemos utilizado normalmente el editor Tilet, pero mucha gente recomienda el editor Next. Podemos ver Next Studio, que es uno de los programas más utilizados para el tema de modificar los gráficos o crear los gráficos para NES. Y esto nos va a permitir poder modificar esa memoria de la CH-ROM o la Character ROM que hemos visto en el primer diagrama y poder crearlo para nuestros juegos. Podéis descargarlo aquí, lo único, bueno, solo está para Windows, pero según el autor se puede utilizar con Wine. Ahora vamos a continuar con lo que es el 6502, lo que es el ensamblador, para ver las diferentes instrucciones. Como hemos visto al principio, nos hemos basado en el libro Classic Game Programming on the NES del señor Tony Chris, que aquí hemos mostrado al principio. Y vamos a ver un simulador que viene especificado dentro del libro, e incluso es del propio autor, que podemos ver aquí. Utilizamos este simulador, os dejaré también el enlace en la descripción y así podréis seguir los ejemplos que vamos a ver aquí. Pero nos vamos a centrar ahora mismo en otra presentación donde explicaremos lo que son las instrucciones en el ensamblador y cómo funcionan. Aquí tenemos disponibles esta presentación, que también dejaré el enlace, aunque ya la tenéis disponible en la web de Make Classic Games. Pero tenemos disponible esta presentación un poco más sintetizada que he podido hacer ahora. Vamos a ver un poco qué es eso del ensamblador para el 6502, con el procesador que tenéis ahora mismo en pantalla. Y vamos a ver diferentes instrucciones. Vamos a comenzar viendo qué conjunto de instrucciones tiene este procesador, que ya hemos visto sus características. Son operaciones de memoria, transferencia de datos, operaciones de pila, lógicas, aritméticas, etcétera, etcétera. No trae mucho detalle. Iremos viendo algunas de ellas en diferentes ejemplos y le iré explicando si algunas no la hemos visto anteriormente. En primer lugar, voy a dar un pequeño conjunto de instrucciones para poder trabajar de primera. Vamos a comenzar primero sabiendo cómo representar un número en 6502 o en el ensamblador 6502. Principio, nosotros normalmente trabajamos en base decimal, en base 10. Algo el procesador ya sabéis que trabaja en binario. Aunque en el ensamblador podemos representar esta información en diferentes formatos o representación numérica. Normalmente se utiliza cuando es un número inmediato el símbolo de almohadilla o hashtag o como queráis decirlo, seguido del número tal cual. Eso se toma como decimal. Cuando queremos poner un valor inmediato, se utiliza la almohadilla. Lo veremos más adelante con otros ejemplos. Por otro lado, si lo queremos en hexadecimal, que es en base 16, del 0 al 9 y del 10 al 15, son las letras A, B, C, D, E, F. Se representa con dos números, porque estamos hablando de que son números de 8 bits. Bien. Principio el anterior, obviamente, es un ejemplo y ese número es más de 8 bits. Pero era para que vierais cómo se representa. Aquí podéis ver el hexadecimal con dos números que representa un número de 8 bits. 1A, pero precedidos del carácter dólar. Se representa un número hexadecimal. Y por último, el número binario, que es un número de 8 bits, ver, pues se representa con el tanto por ciento. Tanto por ciento representamos que ese número debe ser tratado como binario. Obviamente solo podemos utilizar 0 y 1. No, pues dará un error. Bien, esto por aquí. Ahora, vamos a continuar. Vamos a ver
Otra de las cosas importantes que tiene el 6502 son sus modos de direccionamiento. Es la forma con la que trata la memoria. Porque la única forma que tiene la CPU de trabajar siempre es o bien directamente con números inmediatos o bien haciendo transferencias de memoria. Vamos a ver algunos ejemplos. Modos de direccionamiento. Tenemos el inmediato, que es literalmente poner un número que vamos a utilizar. 2, 3, 4, el que sea. Como he dicho, con el carácter almohadilla. Absoluto se referencia a la dirección completa. Por ejemplo, aquí lo estamos referenciando en hexadecimal. Dólar y 4 números porque es de 16 bits las direcciones. Bien. Página 0. La página 0 son los primeros 256 bytes. Como los primeros 256 bytes no necesitamos referenciarse una dirección completa porque la otra dirección es siempre 0, se trata un poco más rápido esos primeros 256. Se utiliza mucho para inicializar algo o almacenar por ahí información que vamos a utilizar constantemente. Se utilizan para variables virtuales o cualquier otro tipo. Pero se almacena en esa dirección, los primeros 256 bytes. Página 0 indexada es que utilizamos esos primeros 256 para referenciar esa dirección y se suma, ¿vale? Por eso se pone esta coma X, utilizando uno de los dos registros de índice para sumar e ir recorriendo los siguientes elementos de esa dirección. Es muy útil en el 6502 aplicar estas operaciones. Página 0 indexada, aquí tenemos que vamos a F6, X. Lo que hacemos es lo mismo, desde la dirección F6 y X, pues suma 1, 2, 3, pues sumará 2 posiciones o 2 o 3 bytes en adelante. Absoluto indexado con X e Y o indirecto indexado. Vamos a empezar con el absoluto indexado. Es lo mismo que el anterior, pero utiliza una dirección completa y después sumo X o Y. Normalmente se utiliza X, en realidad, pero a veces puede ocurrir con la Y. Indirecto indexado es que carga la dirección, es decir, no cargamos el valor, no vamos a esa dirección y sumamos, sino dentro de esa suma, cuando se suma y se va a esa dirección, ahí hay otra dirección que es lo que se carga. Esto es lo que podemos decir que es un puntero, aunque no lo veis en pantalla porque está la cámara, pero luego tendréis la presentación. Tenemos el ejemplo. Y por último, indexado indirecto es que buscamos la dirección que hay referenciada dentro de esa primera dirección, ¿vale? Es de forma indirecta, y le sumamos i. Así podemos referenciar diferentes direcciones y podemos ir recorriéndolas de manera más o menos rápida gracias a los registros índice. Escribiros en mucha información, ya lo sé, pero os lo dejo para que podáis referenciarla y los diferentes ejemplos que vamos a ver. Bien, vamos a ver ahora ya las primeras instrucciones. Las primeras instrucciones, las más básicas, es para cargar o almacenar datos en memoria o en los propios registros. Empezamos por las de carga LD o LOAD. De ahí viene ese LD. Puede ser LOAD, LD y luego el registro que vamos a utilizar. A, X o Y. No hay más. Son los únicos que tengo acceso. Carga de A, carga de Y, de X, carga de Y. Cargo un valor en memoria o inmediato y se guarda en el registro. La operación inversa es: obtengo el valor que hay en el registro A y lo almaceno en una dirección de memoria. Se hace con ST o Store. Store, ST. De ahí viene esa nomenclatura. Y también el registro A, X e Y. Continuamos. Podemos hacer transferencia entre registros A, X e Y. ¿Vale? Aquí tenéis algunos ejemplos. Voy a continuar para que vayáis viendo más cosas. Pero es simplemente T de transfer y luego los registros que queremos. A X, A Y, X a A o Y a X. Podemos hacerlo con diferentes combinaciones. Aquí os dejo algunas de ellas. Operaciones aritméticas. Estas son importantes y ahí tenéis unas pequeñas anotaciones que dice qué registro o qué bit del registro de estado puede afectar. Puede haber un resultado negativo, o puede ser una recarga, ¿vale? Un overflow, puede haber si es 0, o puede haber un acarreo. Pero funciona de la siguiente manera. Se le pasa a ADC, es decir, para hacer una suma, se le pasa una dirección de memoria que obtendrá ese valor de la memoria, se suma con A y se almacena en A el resultado.
Eso es lo que se refiere a ADC. Es, obtengo el valor de una dirección de memoria, lo sumo con A y lo almaceno en A. Esas operaciones, tengo la suma y la resta. También tengo comparaciones para comparar con el calculador, o con X, o con Y. Para comparar valores y simplemente lo que hace es comparar y afectar al registro de estado. ¿Vale? Ahí tenéis algunos. Ahora, otros de las operaciones más importantes es las ramas, los saltos condicionales. En función de un resultado, normalmente lo que hace es mirar ese registro P, pues puede saltar a una dirección posterior o anterior. Utilizan lo que se llaman las etiquetas. Todo ello nos va a permitir trabajar con condicionales. Estos serían los llamados ifs. ¿Vale? Bien. Os dejo a estas dos diapositivas antes de ponernos un poco a ver cómo trabajaríamos. Ahora estamos aquí en el simulador para ver algunos de estos ejemplos de todas las instrucciones que hemos visto. En este caso vamos a trabajar con ejemplos muy sencillos, pero para que entendáis los diferentes conceptos y los diferentes elementos que hemos visto. En el simulador que el señor ha creado, es una página web de manera muy sencilla, en el cual yo tengo una zona de trabajo, tengo aquí unos botones para ensamblar, es decir, hacer esa compilación, ¿vale? Ese ensamblado, mejor dicho, ejecutarlo o ver diferentes elementos. Aquí también tengo todo el estado del procesador. Tenemos, por ejemplo, fijaos, tenemos el registro A, registro X, registro Y, cero a pila, contador de programa y los diferentes bits del registro P de estado. Bien, vamos a ver cómo funciona. Pues que yo aquí escribo. Vamos a hacer el ejemplo más sencillo. Cargar en A un valor inmediato. Pues simplemente es load A, es decir, cargamos A un valor inmediato que se representa por la almohadilla y ahora pongo un 2. Yo esto de aquí a ensamblar, aquí abajo me sale que se ha ensamblado correctamente. Y puedo ejecutarlo. Le doy a dar run y veremos cómo aquí ha cambiado que A tiene el valor 2, porque es lo que le he dicho yo. Este es el ejemplo más sencillo para que entendáis qué estamos haciendo. Y a partir de aquí tengo que ir viendo todo el estado del procesador y es como realmente se trabaja a bajo nivel. Vamos a ver otro ejemplo de cómo podemos utilizar lo que son las operaciones de carga de memoria. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo el valor 3 en A y lo almaceno en la memoria, en la operación, mira, en la página 0, en esa dirección de memoria. Eso lo que hace es carga el valor 3 en A y lo que tengas en A se almacena en esta dirección de memoria. Y ahora voy a hacer que cargue en X esa dirección de memoria para que veamos cómo funcionan las operaciones de memoria. Aquí lo que hago es cargar en el registro X lo que haya en esta dirección de memoria. Voy a dar a ensamblar, todo ha ido correctamente y le doy a ejecutar. Fijaos cómo ahora A vale 3 porque lo he cargado y X vale también 3 porque realmente como he cargado del mismo registro, de la misma dirección, está almacenada anteriormente ese dato. Perfecto. Por último, vamos a ver aquí algunos otros ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, una operación de aritmética. Vamos a hacer una pequeña carga. Vamos a hacer A. Vamos a cargar el valor 2. Ahora, vamos a almacenar en F6 S2. Y ahora voy a cargar de nuevo en A un 3. Ahora mismo lo que hago es que cargo en A el 2, cojo ese valor y lo hago en la dirección de memoria y cargo en A3. Aparecerá un 3. Pero yo ahora voy a hacer así, ADC F6. Obtén el valor que hay en F6 en esa dirección de memoria, que será 3. Lo suman lo que haya en, en 2, que será 2, perdón. Lo sumo a lo que haya en A
3 más 2 son 5. Y se almacena en A. Vamos a ver cómo ahora parece que en A va a tener un 5. Vamos a ver. Hablamos, todo va bien. Le damos a ejecutar. Y efectivamente en A ahora vale 5. Así es como vamos viendo los diferentes conceptos que hemos estado viendo. Vamos a continuar viendo ya el más difícil. Vamos a hacer un bucle para que veamos el tema de las ramas y de las condiciones. Vamos a hacer este ejemplo. Un poquito más complejo, pero creo que podemos hacerlo. Vamos a cargar en X un 9. Cargamos en A un 1. Almacenamos un S1 en F6. Y cargamos en A ahora mismo un 0. Ahora mismo me interesa tener un 0 en A. Ahora vamos a usar lo que se llama una etiqueta. Os comento. Normalmente aquí habría que establecer siempre la dirección de memoria de retorno, pero yo no sé realmente dónde va a estar esa dirección de memoria. Lo que hacemos es que el propio programa ensamblador, cuando hace el ensamblado, ya utilizará estas etiquetas para referenciar entre las diferentes instrucciones con las que se trabaja. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la suma de A con F6. ¿Vale? Voy a poner un poco de indentación o sangría para que veáis un poco cómo funciona. Decremento X, que son unas instrucciones especiales que lo que hace es ir quitándole 1. Va decrementando X 1 a 1. También hay para incrementar. Comparamos X con 0 y utilizamos la instrucción de salto de que si no es igual a 0, ¿vale? Si no está igual, es decir, si no, este no se pone a 1, está a 0, pues entonces, o mejor dicho, si no está a 0, es decir, si llega a poner a 0, esto sale. Entonces yo ahora lo ensamblo a... Uy, ¿qué ha pasado? Porque es D. Ahora ya. Ahora veremos cómo A cambia. 11. Va haciendo la suma. Es un bucle, se está ejecutando X veces, pero fijaos cómo X al final vale 0. Porque al principio le he puesto 9, pero se ha ido haciendo hasta que ha llegado a 0. Bueno, pues estos son los ejemplos que yo quería mostraros y este es un poco el vídeo que quería mostraros. No quiero hacerlo mucho más largo. En las próximas sesiones, ¿qué vamos a hacer? Comentar. En las próximas sesiones vamos a ver primero la configuración de memoria de la NES, vamos a ver cómo se crean constantes y variables, las funciones y las macros, y veremos cómo se inicializa la consola, que es uno de los procesos más importantes a la hora de trabajar y realizar un juego. Espero que os haya gustado esta sesión y nos veremos en siguientes sesiones. Muchas gracias y espero que os haya gustado.